El libro El arte de escribir de Ramón Sanchis es una reflexión práctica y accesible sobre la escritura como habilidad que puede desarrollarse con disciplina, claridad de pensamiento y sensibilidad lingüística. La obra no se limita a ofrecer normas técnicas, sino que propone una comprensión más amplia del acto de escribir como forma de comunicación eficaz y también como ejercicio intelectual. Una de las ideas principales del libro es que escribir bien no es un don exclusivo de unos pocos, sino una capacidad que se adquiere mediante el aprendizaje y la práctica constante. Sanchis insiste en que la escritura requiere orden mental. Quien piensa con claridad, escribe con claridad. Por ello, antes de preocuparse por el estilo, el autor subraya la importancia de estructurar las ideas, jerarquizarlas y darles coherencia interna. Además, otro aspecto fundamental es la sencillez. El autor critica el uso innecesario de palabras complicadas, tecnicismos o frases recargadas que dificultan la comprensión. Defiende un estilo directo, preciso y natural, donde cada palabra tenga una función clara. Para Sanchis, escribir bien significa hacerse entender, no impresionar. En este sentido, la claridad y la concisión son virtudes esenciales del buen escritor. El libro también aborda la importancia de la corrección lingüística. El dominio de la gramática, la ortografía y la puntuación no es un elemento secundario, sino la base que sostiene cualquier texto. Un error puede alterar el sentido de una frase o generar confusión, por lo que el cuidado en estos aspectos refleja rigor y respeto hacia el lector. Además, Sanchis pone énfasis en la revisión. Escribir no es solo redactar un primer borrador, sino releer, corregir y mejorar el texto. La reescritura permite eliminar redundancias, afinar ideas y perfeccionar la expresión. Este proceso es clave también para alcanzar calidad en la escritura. Otro punto también relevante es la adaptación al lector. El autor señala que todo texto tiene un destinatario y que el estilo debe ajustarse a ese público. No es lo mismo escribir un texto académico que uno divulgativo o literario. Saber a quién se dirige el mensaje ayuda a elegir el tono, el vocabulario y también la estructura adecuados. En resumen, el arte de escribir propone una visión de la escritura como una técnica que combina pensamiento claro, precisión lingüística y atención al lector. Ramón Sanchis ofrece una guía práctica que invita a escribir con sencillez, rigor y conciencia, entendiendo que la buena escritura es ante todo una forma eficaz de comunicar ideas. La filosofía política de Nicolás Maquiavelo ofrece una visión realista y a menudo considerada dura de la naturaleza humana, especialmente en relación con el poder. Sus ideas se desarrollan principalmente en su libro El Príncipe y en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde analiza cómo actúan realmente las personas en la vida política. Maquiavelo parte de una premisa fundamental: los seres humanos no son esencialmente buenos. Aunque no afirma que todos sean malvados en todo momento, sostiene que tienden a actuar movidos por el interés propio, la ambición, el miedo y la conveniencia. Según él, los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, y solo actúan con lealtad mientras les conviene. Esta visión implica que la moral tradicional basada en ideales de bondad o virtud no puede ser el fundamento exclusivo de la acción política, según Maquiavelo. Para Maquiavelo, un gobernante prudente debe asumir esta realidad y actuar en consecuencia. No puede confiar en la bondad de sus súbditos ni en la lealtad permanente de sus aliados. Por ello, debe aprender a manejar tanto el bien como el mal dependiendo de las circunstancias. Esta idea se resume en su famosa afirmación de que un príncipe debe saber no ser bueno cuando la situación lo exige. Esto no significa que deba ser cruel por naturaleza, sino que debe estar dispuesto a emplear la dureza, el engaño o la fuerza si ello garantiza la estabilidad del Estado, de su poder. En este contexto, la maldad humana no es simplemente un problema moral, que lo es también, sino un hecho político que debe ser gestionado. El gobernante eficaz es aquel, según Maquiavelo, que comprende las pasiones humanas, el miedo, el deseo de poder, la inseguridad,
y las utiliza para mantener el orden. Maquiavelo incluso sugiere que es más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas a la vez, porque el miedo es un vínculo más fiable que el afecto. Sin embargo, su pensamiento no es una apología del mal sin límites. Maquiavelo advierte de que el uso de la crueldad debe ser calculado y limitado, evitando el odio del pueblo, ya que éste puede provocar la caída del gobernante. La clave está en la eficacia política y en la conservación del poder. En este sentido, y a modo de resumen, Maquiavelo presenta una visión desidealizada del ser humano, donde la maldad y el egoísmo son elementos constantes. Su filosofía política no busca justificar estos rasgos, sino reconocerlos como parte de la realidad sobre la cual debe construirse un poder político estable y duradero. El libro El arte de gozar de Julien Offray de la Métrie se inscribe dentro de su pensamiento materialista y hedonista en el siglo XVIII, que también desarrolla en textos como El hombre máquina. En este libro, la Métrie reflexiona sobre el placer como un elemento central de la vida humana, desafiando las concepciones morales tradicionales que lo condenaban o subordinaban a principios religiosos o racionalistas. De esta forma, una de las ideas principales es que el ser humano es fundamentalmente un ser corporal y que sus pensamientos, emociones y deseos están realmente ligados a su naturaleza física. Desde esta perspectiva, el placer no es algo accesorio ni sospechoso, sino una manifestación natural del funcionamiento del cuerpo. Por ello, buscar el goce no solo es legítimo, sino coherente con la propia condición humana. Además, la Métrie critica abiertamente las doctrinas que promueven la represión de los deseos, especialmente aquellas influenciadas por la moral religiosa. Considera que estas posturas generan culpa innecesaria y alejan al individuo de una vida plena. En lugar de negar el placer, propone entenderlo, aceptarlo y cultivarlo de manera inteligente. El problema no es el deseo en sí, sino su mal uso o su descontrol. De esta forma, el autor defiende un hedonismo moderado basado en el equilibrio. No se trata tampoco de entregarse a todos los impulsos sin medida, sino de aprender a disfrutar con prudencia. El verdadero arte de gozar consiste en saber elegir los placeres, evitar aquellos que generan sufrimiento posterior y desarrollar una sensibilidad que permita intensificar las experiencias agradables sin caer en el exceso. Otro aspecto relevante es la relación entre placer y conocimiento. Para la Métrie, conocerse a uno mismo en el plano físico y emocional es clave para disfrutar plenamente. El individuo debe prestar atención a su cuerpo, a sus sensaciones y a sus límites, construyendo así una forma de vida más consciente. Además, la obra sugiere que el goce puede tener una dimensión compartida. El placer no es únicamente individual, sino que puede enriquecerse en la relación con los demás, especialmente cuando hay reciprocidad y comprensión. Esto introduce una dimensión social del hedonismo que va más allá del egoísmo simple. En resumen, el arte de gozar propone una filosofía que reivindica el placer como parte esencial de la existencia humana. La Métrie invita a liberarse de prejuicios morales restrictivos y a vivir de acuerdo con la naturaleza, cultivando un equilibrio entre deseo, razón y bienestar. La filosofía política de Jean-Jacques Rousseau se articula de manera central en su obra El contrato social, donde reflexiona sobre el origen legítimo del poder político y la posibilidad de una sociedad justa. Rousseau parte de una visión distinta a la de Hobbes sobre el ser humano en el estado de naturaleza. Para él, los individuos son originalmente libres, iguales y compasivos, guiados por el amor propio moderado y la piedad natural. No existe una guerra permanente de todos contra todos, sino una vida relativamente pacífica. Sin embargo, con el desarrollo de la sociedad, especialmente con la aparición de la propiedad privada, surgen la desigualdad, la competencia y la corrupción moral. Rousseau resume esta crítica al afirmar que el primer hombre que cercó un terreno y dijo «esto es mío» fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Ante este deterioro, Rousseau no propone regresar al estado de naturaleza, sino reconstruir la sociedad sobre nuevas bases legítimas.
Aquí introduce su concepto clave, el contrato social. A diferencia de otros pensadores, este contrato no implica someterse a un soberano externo, sino formar una comunidad política en la que cada individuo se une a todos los demás bajo una voluntad común. De este modo, esta voluntad común es la voluntad general, uno de los conceptos más importantes de su pensamiento político. No se trata de la suma de intereses individuales, sino de aquello que busca el bien común. Cuando los ciudadanos participan en la elaboración de las leyes, por ejemplo, obedecen en realidad a una ley que ellos mismos han establecido como miembros del cuerpo político. Por ello, Rousseau sostiene también que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en obedecer a la ley que uno se ha dado a sí mismo. En este sentido, hay que decir que en este sistema la soberanía reside en el pueblo y es inalienable e indivisible. No puede ser representada completamente, lo que lleva también a Rousseau a desconfiar de la representación política tradicional. Prefiere formas de democracia directa donde los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones. En resumen, la filosofía política de Rousseau busca reconciliar libertad e igualdad mediante una comunidad política basada en la voluntad general. Su propuesta intenta superar la desigualdad social y económica y la corrupción moral, defendiendo un modelo en el que el poder político es legítimo solo cuando expresa el interés común de todos los ciudadanos. La filosofía política de Thomas Hobbes en el siglo XVII se desarrolla principalmente en su obra Leviatán, donde intenta responder a un problema central: cómo garantizar el orden y evitar el conflicto en la sociedad humana. Hobbes parte de una visión pesimista de la naturaleza humana. En lo que denomina el estado de naturaleza, una situación hipotética sin leyes ni autoridad, los seres humanos son esencialmente iguales en capacidades y vulnerabilidad, lo que genera desconfianza y competencia. Cada individuo busca su propia supervivencia y satisfacción, lo que conduce a una situación de conflicto permanente. Hobbes describe este estado como una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para salir de esta situación caótica, los individuos recurren a la razón y establecen un pacto o contrato social. Mediante este acuerdo, cada persona renuncia a parte de su libertad natural y transfiere su poder a una autoridad común. Este acto no es un contrato entre gobernante y gobernados, sino entre los propios individuos que deciden someterse a un poder soberano para garantizar la paz y la seguridad. De este modo, el resultado de este contrato es la creación del Estado, al que Hobbes simboliza como el Leviatán, una entidad artificial con poder absoluto. Este soberano, que puede ser una persona o una asamblea, tiene la autoridad para imponer leyes, administrar justicia y mantener el orden. Para Hobbes, la autoridad del soberano debe ser prácticamente ilimitada, ya que cualquier división del poder o debilitamiento de su autoridad podría llevar nuevamente al caos del estado de naturaleza. La legitimidad del poder político, según Hobbes, no proviene de un derecho divino ni de la tradición, sino del consentimiento racional de los individuos que buscan seguridad. Sin embargo, una vez establecido el soberano, los ciudadanos no tienen derecho a rebelarse, salvo en casos extremos donde su propia vida esté directamente amenazada. En resumen, la filosofía política de Thomas Hobbes, de este pensador del siglo XVII inglés, defiende un modelo de autoridad fuerte como condición necesaria para la paz social. Su pensamiento marca un hito en la teoría moderna del Estado al fundamentar el poder político en un contrato social y en una concepción realista y profundamente cautelosa de la naturaleza humana.